Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el mundo del periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Esta semana voy a orientar el programa hacia el lado de la comunicación corporativa, más que hacia el lado del ámbito del periodismo tradicional. Antes que nada, dejar claro que para mí la comunicación corporativa, es decir, la que se hace en empresas, en organizaciones y en asociaciones, también es periodismo, y que los profesionales que se dedican a esta labor lo hacen en su mayoría desde una perspectiva periodística. Se habla mucho del periodista digital, de cómo ha influido en el periodismo y en los periodistas las nuevas tecnologías y toda la transformación digital que estamos viviendo. Pero quizás es un tema menos tratado, por lo menos desde mi punto de vista, cuáles han sido los efectos de esta revolución digital en el ámbito de la comunicación de las empresas. Los nuevos canales, ya sea la web, los blogs, las newsletters o las redes sociales, han obligado a las organizaciones, al igual que a los medios de comunicación, a generar un tipo de contenido muy diferente en el fondo y también en la forma. Son contenidos muy diferentes a los habituales en la comunicación tradicional. Tanto los periodistas como los comunicadores trabajamos ahora con otros formatos y con mensajes más cortos, más directos, diría que hasta más atrevidos de lo que habitualmente hacemos. Entonces, para hablar de la transformación que está sufriendo la comunicación en las empresas, de los retos que tienen ahora mismo los DIRCOM, es decir, los directores de comunicación de las empresas, y de cuáles son las nuevas estrategias que están empleando, he invitado al programa a Bárbara Yuste. Bárbara es periodista, es profesora también en la Universidad Carlos III de Madrid, está especializada en comunicación, en estrategia digital y en reputación de las organizaciones y actualmente es directora de comunicación de A-Digital, la Asociación Española de Economía Digital. En la conversación que mantuve con Bárbara hablamos sobre cómo ha cambiado la relación entre el director de comunicación y el periodista, sobre los nuevos canales de comunicación que están abriendo las empresas, sobre la necesidad de coherencia en los mensajes o la influencia de los youtubers o de los instagramers en la comunicación empresarial. El mundo digital ha hecho que los directores de comunicación, al igual que los periodistas, tengan ahora que gestionar un volumen de trabajo mayor que el de hace 10 años. Así también como tienen que ejecutar su trabajo con mucha mayor rapidez, lo que supone un reto para todos, tanto para los directores de comunicación, para las empresas, como para los periodistas y para los medios. De todo esto, y también de si ha mejorado o no la posición y la influencia del director de comunicación en el organigrama empresarial, charlamos Bárbara y yo en el WeWork del centro de Madrid, donde A-Digital tiene su espacio de trabajo. Así que sin más, doy paso a la conversación con Bárbara Yuste y espero que te resulte muy interesante. Bueno, me he venido aquí al Paseo de la Castellana, a unas oficinas, a un coworking, y estoy con Bárbara Yuste, que es directora de comunicación de A-Digital. Muchas gracias, Bárbara, por recibirme en este Gracias a ti por venir y bueno, ya he visto que te ha gustado mucho el edificio y las instalaciones de este coworking, de este WeWork, uno de los que están abiertos y en marcha en Madrid. Sabes que tienen una red de espacios muy similares a este en otras partes del mundo. Y bueno, aquí A-Digital inauguró su sede hace muy poco, coincidiendo con el año nuevo, en enero nos trasladamos aquí a este WeWork y desde ese momento estamos aquí trabajando y recibiendo y colaborando y cooperando y conociendo este entorno de empresas tan interesante. Sí, la verdad es que hemos estado abajo, bueno, charlando un poco en la cafetería y hemos estado charlando de que este es un poco el entorno de trabajo del futuro, ¿no? O sea, habéis venido al entorno de trabajo del futuro, sin duda. Totalmente, es un ecosistema donde las empresas pueden compartir, pueden conocerse, pueden establecer o construir sinergias y bueno, al final esto es no solo un coworking, es una comunidad
empresas, de profesionales. Sí, que te da la oportunidad de interactuar o de conocer en actos, ¿no? Porque aquí habrá actos diferentes. Hay eventos donde hemos estado, como bien dices, que es la planta segunda. Ahí es donde se celebran la mayor parte de los eventos, que bueno, lo que pretenden es establecer y relacionar esta comunidad. Y aquí vosotros tenéis vuestra sede. Tú eres directora de comunicación de EA Digital. Cuéntame antes, yo quería hablar contigo, nos hemos citado un poco aquí para hablar del papel del DIRCOM, del director de comunicación. Si ahora ya todo se le aplica el calificativo o el adjetivo digital, pues también para ver esa transformación digital, que se habla mucho de los periodistas, pero quizá un poquito menos del DIRCOM, del director de comunicación digital, ¿no? Que se está actualizando. Cuéntame antes de hablar de eso, ¿qué es ADigital? ADigital es la Asociación Española de la Economía Digital. Somos la principal asociación en este sector en España y prácticamente en Europa. Agrupamos a más de 550 empresas de diferentes sectores. Somos multisectorial, transversal, no somos una patronal al uso, sino que tenemos empresas de diferentes sectores que, bueno, todas ellas tienen un interés común o un objetivo, que es promover la economía digital en España. Y ese es uno de los objetivos, además, que persigue esta asociación. ¿Y tenéis asociados de todo tipo? Sí, de todo tipo, desde Amazon al Corte Inglés, a Carrefour, a Google, a Facebook, empresas que son tecnológicas o del ámbito de la economía digital, pero otras empresas que no lo son, pero están en proceso, están transformándose digitalmente o se han transformado digitalmente, además de retailers, de empresas de e-commerce que están también. Y lo que hacéis es dar un poco de soporte. Nosotros lo que hacemos es, efectivamente, damos una serie de servicios a nuestros asociados, consultorios, o sea, temas, por ejemplo, legales, de asesoría jurídica, ayudamos a implementar todos los cambios regulatorios que se están produciendo. Por supuesto, también hacemos una labor de lobby importante de impulsar determinadas medidas y de establecer relaciones con los grupos que tienen un papel importante en la sociedad para cambiar, para crear ese entorno o ese contexto que necesitan las empresas para desarrollarse y para crecer, y por supuesto también para mirar a mercados de fuera de España, que este es otro de los servicios o de las actividades que desarrollamos en ADigital, que son la promoción de una serie de misiones internacionales a los mercados punteros del mundo. Por ejemplo, ahora tenemos una misión a México, que es un país que, como sabemos, está creciendo mucho, está en un crecimiento continuo. Y bueno, pues luego tenemos actividades más sectoriales, como por ejemplo el área de Fashion Tech, que es toda la moda, y de hecho en mayo nos vamos a China con una misión con empresas de moda españolas. Hablamos, como decía antes, de la transformación digital, de que esos espacios de coworking, de WeWork, que va a ser un poco el futuro también de los periodistas, ¿no? Cada vez Totalmente. Los periodistas vamos a trabajar en trabajos de freelance, de autónomos concretos, digitales, por supuesto. Y quería que me comentaras un poco también cuál es tu tarea en esta asociación como directora de comunicación, porque claro, no es una directora de comunicación de una empresa concreta que tiene claros sus objetivos de esa empresa, sino que va más allá de una asociación, un grupo, un conjunto de empresas que, como comentas, se trata de proyectar esa transformación digital, ¿no? Bueno, básicamente mi tarea, además de establecer la estrategia de comunicación general de la asociación, superviso esa estrategia porque hay una parte digital muy importante de presencia en redes, de cómo nos comunicamos en redes a través de estas plataformas con nuestros asociados, qué tipo de apoyo les prestamos en el ámbito, en el entorno online. Tenemos un blog de reciente creación donde generamos contenido de calidad. Somos o pretendemos ser, y yo creo que lo estamos consiguiendo en las redes sociales, un filtrador, un curador de contenidos, especialmente de tendencias, de tendencias tecnológicas, de innovación, de tendencias al final que están en el mercado, soluciones tecnológicas o planteamientos nuevos que aparecen, como puede ser el Big Data, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser el Internet of Things. Todas estas tendencias, o blockchain, ahora también muy sobre la mesa en el debate,
bueno, pues nosotros pretendemos ofrecer contenido de calidad en todas esas áreas a nuestros asociados. Y esa es una de las principales labores en lo que es la parte más digital, ¿no? Del entorno digital, de las redes sociales. Yo comentaba el otro día, ayer precisamente, en un debate en el que participé sobre comunicación digital y responsabilidad social corporativa, que nosotros consideramos muy importante el diálogo que establecemos con no solo con los asociados, sino con el resto de públicos que tenemos en nuestras redes. Creo que todavía hay instalada una mentalidad, una práctica mala en muchas organizaciones y empresas, también en los medios tradicionales, en los medios de comunicación, de no establecer un diálogo en las redes sociales y seguir utilizando estas plataformas en un sentido absolutamente unidireccional y de difusión de contenidos. Y las redes sociales no son eso, son espacios que son concebidos para la colaboración, ¿vale? Para compartir, para conversar, para dialogar, para que las empresas estén expuestas, y así están, a que los usuarios pregunten, consulten, siempre con respeto, y con reglas, por supuesto. Ayer en el debate se hablaba, ¿no?, de, oye, esta es mi casa, y cuando tú entras a mi casa, en el caso de las redes sociales, tú tienes que cumplir y tienes que comportarte de una manera, porque vienes a mi casa. Yo entiendo que eso es así y es una forma respetuosa de mantener un diálogo, además constructivo, sí, porque la crítica es buena. Yo creo que hay que criticar y hay que decirle a una empresa o a una organización, oye, te has equivocado en esto, este dato es incorrecto. Igual ocurre con los medios, muchas veces los medios cometen errores en las informaciones que ofrecen, datos no contrastados, y hay un usuario en las redes o un líder de opinión incluso que le dice, oye, este dato no está contrastado y es así o de otra manera. Y esto tenemos que saber que las redes sociales funcionan de esta manera y que tenemos que asumir que esto ha cambiado. Entonces nosotros entendemos que la comunicación digital debe centrarse básicamente en eso, en ofrecer información de valor, contenido de valor a los asociados y a los grupos de interés que tenemos a nuestro alrededor, que pasa por el público general, pasa por los medios de comunicación o pasa por otras empresas que no están asociadas y que de alguna manera pretendemos que se asocien, ¿no? Porque hay una labor también de captación importante. Entendemos que debe basarse en eso, en contenido de valor, diálogo, transparencia y cooperación-colaboración. Yo no entiendo otra forma la comunicación digital. De hecho, debemos aprovechar esa retroalimentación, ese feedback que nos proporcionan las redes para hacerlo. Si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, cuando hablas ahora, lo acabas de explicar muy bien, la comunicación digital, el periodismo digital se ha entendido, se ha explicado bastante más, pero fíjate que has utilizado pues un montón de datos de redes sociales, de datos de blockchain, de diferentes elementos, y has utilizado poco, por ejemplo, los medios. Quizá el cambio... Sí, los medios, ahora te iba a explicar. Por supuesto que esa es una parte, pero otra parte muy importante de la que yo me encargo es de la estrategia un poco más elevada. Entonces ahí, que no digo que lo otro no sea importante, ni mucho menos, la comunicación digital es un pilar básico, pero es verdad que no podemos olvidar tampoco la comunicación tradicional. Yo tampoco pienso que porque haya un cierto predominio de la comunicación digital en aras de esa transformación que tú comentas, yo creo que la comunicación tradicional es muy importante. Y una de los claros cambios que se ha producido es la relación que se establece entre el director de comunicación y el periodista, que ha cambiado completamente. ¿Por qué? Porque la figura hoy del periodista y la del DIRCOM han cambiado. Y como ha habido un cambio en la relación o el vínculo que se establece entre ambos, también hay un cambio. Claro, entonces el mayor cambio, no sé, por poner una fecha, en los últimos 10, 15 años de la figura o de la labor del director de comunicación es que antes era una relación con los medios y era la mayor parte de su trabajo era una relación con los medios, y ahora también no solamente es esa relación con los medios, sino que podemos decir que también es una gestión, si quieres, de la reputación de la compañía en general. Por supuesto, la reputación y la influencia son dos conceptos. Yo tengo pendiente escribir alguna reflexión en torno a esto, pero son fundamentales. Bueno, ya es algo habitual, es decir, no inventamos nada.
Pero en esa reputación es muy importante la relación que el DIRCOM, que es el responsable de comunicación, establezca con los diferentes grupos de interés o stakeholders de la compañía o de la organización. Y en esos grupos están, por supuesto, los medios y los periodistas. Y desde luego, el DIRCOM no puede ser aquel profesional que se dedicaba a mandar notas de prensa compulsivamente a los medios a ver si le publican algo. Esto ya ha pasado a la historia, se ha acabado. Es decir, el DIRCOM no puede ser ni mucho menos una persona que se dedique solo y exclusivamente a redactar notas de prensa y a intentar difundirlas al máximo posible, ¿no? El envío masivo que era habitual hace unos años y que se ha desterrado. Es decir, a mí no me interesa como responsable de comunicación de una organización machacar constantemente al periodista con notas de prensa que además no tienen ningún interés. Es decir, lo que hay que hacer es mantener una relación absolutamente coherente y continua y duradera con el periodista, de manera que se establezcan y se construyan lazos de confianza entre los dos profesionales, que aunque estemos en dos lados, estamos en el mismo barco. Esto es algo que tampoco se dice mucho, pero yo estoy convencida de que estamos en el mismo barco, unos desde un lado y otros desde otro. Pero no nos podemos ver los unos a los otros como, oye, quiero al periodista para conseguir un fin, oye, quiero al DIRCOM porque quiero conseguir un fin. No, esto también se ha acabado. Esa mentalidad de, no, es que hay que plantear una relación coherente, desde la coherencia, desde una base que sea la continuidad. Es decir, tú no puedes llamar a un periodista para que puntualmente te publique una nota de prensa y ya está, ¿no? Tú tienes que tejer unas relaciones con esos periodistas como responsable de comunicación y tienes que facilitarles el trabajo a los periodistas. No puedes ser una carga. Y hay veces, y todos somos, hemos asistido a ese tipo de comentarios, tú seguramente, sí. Enrique, que también, como periodista que estás en ese otro lado, el machaque que reciben los periodistas de muchos responsables de comunicación sin ningún criterio, sin ninguna estrategia y bueno, a salto de mata, a ver si me publica cuantas más notas mejor. Eso, de verdad, insisto, es mi opinión, pero creo que la comparte mucha gente, esto ha acabado. Sí, porque además ahora, antes era el canal casi único, el de los medios de comunicación, pero ahora cada empresa, cada asociación, cada organización tiene numerosos canales que hay que atender, desde la web corporativa, el blog, la newsletter, y todo eso son, obliga también a un contenido diferenciado, ¿no?, en cada uno de ellos. Por supuesto, y obliga a que el responsable de comunicación valore el contenido, lo ponga de manifiesto a través de todos esos canales, con una estrategia, con un plan de contenidos coherente y absolutamente alineado con los objetivos y con la estrategia general que tiene la compañía o que tiene la organización, ¿vale? Y ahí muchas veces falta coherencia. Se observa en muchos canales de muchas compañías y de muchas organizaciones una falta de coherencia entre el mensaje que se lanza por un lado y el mensaje que se lanza por otro, ¿no? Esto está mal enlazado, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que poco a poco tendremos que limar los responsables de comunicación y que tendremos que ir trabajando. Y todo ello de la mano del periodista, de los medios, porque entiendo que una estrategia de comunicación no solo se puede basar en la parte digital, ¿no? En lo que conocemos como las redes sociales, el blog, la web. No, esto es una parte, pero hay otra parte muy clara y en el caso de Adigital está clarísimamente así concebida, que es la parte de relación con medios y con otros grupos de interés, en los que podemos incluir desde los poderes públicos o instituciones, a otros colectivos, a los propios asociados. Es decir, hay una serie de relaciones a las que hay que atender. Y en esas relaciones, ¿cómo interviene un grupo? ¿Qué influencia tiene o cómo han afectado un grupo que pueden ser los influencers o los bloggers? ¿Cómo han afectado al trabajo de los directores de comunicación o cómo están cambiando esa comunicación que no solamente es con los medios y también con todos esos grupos que estaba diciendo, sino ese ecosistema de blogger-influencer que también... A mí la palabra influencer me resulta un poco... no sé si
calificarla de negativa, pero no me gusta. Me parece que es o sea, al final son líderes de opinión de toda la vida. Sí. Lo que pasa es que ahora con esto del entorno digital se habla de influencer. Vale. ¿Cómo han afectado? Bueno, pues han afectado mucho, tienen un papel importante, sobre todo en el entorno de algunas marcas que utilizan a estas, no todas, nosotros por ejemplo en nuestra organización, pero dependiendo a qué tipo de producto, a qué tipo de sector, a qué tipo de mercado te diriges, evidentemente el papel del influencer o del líder de opinión, como digo, es fundamental. Y hay muchas marcas que acuden a este tipo de influencer o de líderes de opinión o bloggers. Lo que pasa que yo creo, no sé si compartirán esto conmigo, pero al final los bloggers se han ido quedando en un segundo plano y ahora es el líder de opinión, pero fundamentalmente el youtuber, el instagramer, que es el que está tomando el relevo de los bloggers que hace unos años eran fundamentales en una estrategia de comunicación y todos nos peleábamos porque esos bloggers asistieran a nuestros eventos, a nuestras actividades y tuvieran una participación importante, pero ese papel se ha visto relegado y al final han sido otros grupos mucho más cercanos a los millennials y a la generación Z, que es la que viene y hay que atender, esa es otra de las cosas importantes, tenemos que atender a la próxima generación Z, que no lo estamos haciendo, que tiene unos códigos de comunicación y tú como profesor y yo como profesora lo estamos viendo todos los días totalmente diferente y ahí habrá que también hacer otro cambio importante, es decir, cómo las empresas y las organizaciones se van a comunicar con este se van colectivo. Adaptando a los nuevos lenguajes y a las nuevas porque evidentemente si te das cuenta todos estos colectivos ni les interesa el mail, ni les interesa una newsletter, ni les interesan muchas de las formas de comunicación o de los canales de comunicación que estamos utilizando hoy. Con lo cual, eso es otro cambio que viene y está próximo, está ahí, ya está ahí. Deberíamos ya, de hecho, estar haciéndolo, ese cambio. Entonces, creo que insisto en esa idea de que en una estrategia de comunicación de una empresa, de cualquier organización, tienen que estar absolutamente aliada la parte digital, la parte tradicional, llámalo como quieras, y tiene que estar alineado todo con los objetivos y con la estrategia que tiene la marca, que tiene la empresa. Los objetivos generales de posicionamiento en el mercado, de reputación corporativa, de influencia sobre determinados públicos o colectivos, de presión hacia determinadas instituciones para conseguir un cambio legal que permita un entorno favorable a la economía digital, como es nuestro caso, etcétera, etcétera. Y otra, hablando de esto, por ejemplo, de la presión, de todo esto, otro tema, a los periodistas nos ha afectado mucho, a la profesión ha afectado mucho la información en tiempo real, la inmediatez. ¿Eso también está afectando a la gente de comunicación? Por supuesto. ¿Cómo está afectando? Porque claro, el DIRCON tradicional tenía tiempo para madurarlo porque se dirigía a periódicos que no salían hasta el día siguiente, podía, intentar apañar una crisis, pero ahora todo eso va mucho más rápido en redes sociales. La inmediatez ha afectado a todos, a los periodistas y a los DIRCON. En cuanto, si nos centramos en el profesional de la comunicación, en el DIRCON, evidentemente la respuesta que tienes que dar ante un periodista o ante una consulta que te venga de otro grupo tiene que ser inmediata, tiene que ser muy rápida, porque es la demanda, es la exigencia, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte, evidentemente la gestión de las redes sociales implica también una respuesta inmediata, implica estar muy atento a las conversaciones que se están formando en las redes sociales, monitorizar esas conversaciones, tratar de meterte en esas conversaciones y al menos escucharlas, porque a veces no hace falta ni participar o no tomar partido porque son conversaciones entre usuarios, pero sí que te pueden afectar en un momento dado o sí que a partir de esas conversaciones puede crearse una crisis en un momento dado o... Sí, quizá un error muy frecuente que hay gente, ya cada vez menos, pero todavía se sigue viendo casos de gente que tiene, digamos, el gatillo muy fácil y entra al trapo en alguna crisis de comunicación, cuando a lo mejor la opción más interesante, la más lista, la más objetiva con tus intereses es, como tú dices, monitorizar eso, ver qué está pasando, ir
preparándote, pero exactamente, no dedicarte... no tomar partido. Claro. Y luego si hay algún tipo de comentario que pueda ser la llama de una posible crisis reputacional, bueno, pues habrá que responder en frío, porque en caliente nunca salen bien las cosas. Es decir, tienes que meditar y tienes que pensar cuál va a ser la respuesta, la mejor respuesta para acallar o calmar o tratar de dar información, porque al final no se trata... Ayer comentaban, no, es que tenemos que estar las empresas y las organizaciones en las redes sociales para controlar. No, aquí nadie controla nada. Entre otras razones, porque los medios sociales, las redes sociales son libres, es decir, allí la gente que participa en las conversaciones puede opinar libremente, puede... Luego está en ti el bloquear o el no entrar o el tal, pero tú no puedes controlar, eso de entrada. Pero sí es verdad que puedes dar la información que te están pidiendo para aclarar, para clarificar, para responder las dudas de muchos usuarios. De todos estos servicios, sobre todo a través de Twitter, que es muy ágil, de todas las empresas que ponen canales de comunicación en donde la gente, bueno, pues pone su problema y, bueno, pues intenta solucionar de una forma más ágil que por la vía tradicional del teléfono, etcétera, 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 ¿no? De un mail. Eso es, que al siempre final, es más frío. eso es. Entonces, bueno, ¿ha cambiado la inmediatez en la figura y el trabajo del DIRCOM? Por supuesto. Es que, pero como la del periodista, el periodista hoy no puede dormirse en los laureles, tiene que estar atento, tiene que estar actualizado de todos los temas y tiene que estar, como yo suelo decir, en un sentido más coloquial, en la pomada, ¿no? Y al final tienes que estar ahí intentando cazar, intentando sacar el mayor provecho de un hilo en una conversación o captar por dónde se va para poder luego incorporarlo a tu información o darlo el primero. Es decir, todo esto ha cambiado pues exactamente igual en la figura del DIRCOM. Sí, hablamos de la inmediatez, ha cambiado, pues eso, periodista, el director de comunicación, a la gente de comunicación de empresas, asociaciones y demás. Y otra parte que ha cambiado mucho, eso lo digo a mis alumnos, por ejemplo, es todo el tema de la analítica y el uso de herramientas de medición de datos. Yo os lo digo a mis alumnos que hay un campo brutal ahí de futuro para los periodistas, ¿no? Analizar y manejar herramientas de medición. Sí, yo creo que hay dos claras líneas de futuro para los periodistas, aparte de todo lo que tiene que ver con las salidas profesionales en el ámbito de la comunicación, que esto es algo que tienen que tener también claro. Pero en el ámbito del periodismo, si nos centramos, pues toda la parte analítica de medición, de datos, de dónde nos viene el tráfico, cómo saber interpretar esos datos, y eso todo tiene que ver con los datos, con el periodismo de datos, que es otra pata muy importante, otra tendencia que se está consolidando y que está vinculada al fenómeno o a la tendencia del Big Data, que también para las empresas incorporar esto va a ser muy importante, está siéndolo ya, claro, para saber cómo reaccionan los consumidores ante determinados estímulos o ante determinados productos, qué tipo de inquietudes tienen, qué preferencias, todo eso son datos que los consumidores, que los usuarios vamos dejando y que las empresas pueden recopilar e interpretar y analizar, y a través de eso se pueden mejorar determinadas carencias que tenga la empresa o la organización y mejorar en definitiva el producto o el servicio que ofreces al mercado. Claro, porque los periodistas lo utilizamos para dar noticias, pero alguien de comunicación lo puede detectar para dentro de su propia organización. Exactamente, para mejorar tendencias o buscar historias, datos que puedan ser, entre comillas, vendibles como información o como una parte, como bien dices, como contenido, y por otra parte para mejorar determinados servicios o productos que la empresa, porque una empresa que vende camisetas, lo que le interesa es vender camisetas, vale. Pero ¿qué quieren los consumidores de tus camisetas? A lo mejor es que tus camisetas no responden a las expectativas de tus clientes. Entonces, todos los datos que tú recibas y que puedas interpretar pueden ayudarte a mejorar ese producto, esa camiseta que no consigues vender. Te pongo un ejemplo, es una mera anécdota, un mero ejemplo, pero es así. Es decir, al final, los datos... El dato... Hace poco, y creo que supongo que tú también lo has oído, es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Es un poco... Y es así, queramos o no, o sea, el dato es el que es el centro
de desarrollo de impulso de toda la economía digital. Y toda la economía digital pasa por ahí, por el dato. Por saber, por tener los datos, pero más que tenerlos es por No, saber sacarlos, de dónde puedes ir a recurrir. Primero, ¿dónde sacas esos datos? Que ahí entraría el Open Data. Claro. Y la necesidad imperiosa que tenemos, tanto periodistas como comunicadores, de que las instancias públicas, de que los gobiernos abran los datos y ofrezcan los datos, ¿vale? La transparencia y todo esto que son temas también que nos afectan, eso es un tema, es un primer paso, porque de ahí conseguimos muchos datos que podemos utilizar. Segundo, evidentemente, recopilarlos o compilarlos, como dicen los expertos en estos temas, y a partir de ahí interpretarlos. Es decir, que son varias fases. Esa es la parte más difícil. Exactamente, la parte más difícil es la interpretación, es decir, lo que tú sacas de esos datos. Claro, ¿y qué mirada aplicas a esos datos para que esos datos te den una lectura correcta? Porque claro, ahora está muy de moda, lo sabes, el periodismo de datos. Los alumnos muy jóvenes, no, está muy de moda ya, pero bueno, bien, pero es que antes de hacer periodismo de datos lo que tienes que tener es un criterio, porque una tabla no me dice nada por sí sola. Entonces, primero tienes que tener criterio como periodista para saber de esa tabla qué es lo que puede ser noticiable, o en caso de un comunicador, qué es lo que puedes comunicar, ya sea internamente a tu empresa o fuera de tu empresa, pero luego también para exponerlo de una forma atractiva y que sea fácil de digerir, porque si no nos hemos quedado en el camino, a la mitad del camino, no hemos llegado al final, ¿no? Claro, exactamente. Y entonces, si un director de comunicación actualmente tiene que tener todas estas características que estamos hablando, es decir, manejar datos, gestionar la relación con los medios, detectar nuevos influenciadores, líderes de opinión, como quieras decirlo, diferenciar público, la inmediatez de datos, ¿está ganando poder o está ganando escalafón en las empresas los directores de comunicación? ¿Se nota que poco a poco la gente de comunicación...? Absolutamente no. Eso es mi opinión y es una visión personal que no. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Los profesionales de la comunicación tenemos mucho que hacer en poner en valor la figura del DIRCOM y que esa figura esté en las posiciones, en las tomas de decisiones, en la posición de tomas de decisiones en las empresas, los comités de dirección, en las juntas directivas. Eso es un trabajo que nos queda pendiente. Desde mi punto de vista, creo que el DIRCOM, además, ahora que tiene unas potencialidades y unas posibilidades enormes, creo que en los últimos años ha perdido poder. Ha perdido posición, llámalo, no sé cómo, relevancia o poder dentro de las organizaciones como un pilar fundamental. Quizás ha dejado comer el terreno por otros departamentos como marketing, como recursos humanos, No es que se haya dejado de comer, no, yo no creo que... Yo lo que creo es que no se sabe defender en muchas organizaciones cuál es la tarea de la persona de comunicación y la de marketing. Ajá. Marketing es venta y comunicación es reputación e influencia. Ya está, no hay más diferenciación, no hay... Y ambos tienen que trabajar de la mano. Si en una empresa, en una organización, hay dos departamentos, uno de comunicación y otro de marketing, no tiene ningún sentido que cada uno trabaje por su cuenta, sino que tienen que ir absolutamente alineados. ¿Por qué? Porque si tú consigues reputación e influencia desde el ámbito de la comunicación, al final eso se va a traducir en ventas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que ambos hagan la guerra por su lado. Es que no tiene sentido. Tiene sentido una estrategia común, sabiendo que cada uno se dirige y tiene unos objetivos diferentes. El objetivo de un responsable de marketing es vender, es aumentar las ventas. No es conseguir influencia ni conseguir reputación. No, eso es el de comunicación el que lo tiene que conseguir. Es que está clarísimo. Sobre el papel está claro. El problema es que luego la traslación a la práctica en muchas organizaciones o muchas empresas... Es que se entremezclan las dos. Es que se entremezclan, es que no se sabe dibujar. Bueno, y eventos... ¿Dónde está eventos? ¿En comunicación? ¿En marketing? ¿Dónde está recursos humanos? No, responsabilidad social corporativa. Sí. Pues lógicamente en comunicación. De hecho, el DIRSE, que es tendría que ser también director de comunicación o viceversa, que se integren. Y si no se integran, que estén absolutamente
alineados. Bueno, entonces, con todo este panorama que estamos hablando, ¿cuál es el reto fundamental que tiene un director de comunicación que quiera estar ahora en la transformación digital que vive la sociedad? Pues tiene que estar en el centro de la transformación. Y el centro de la transformación es conocer todas las tendencias nuevas que están apareciendo en el mercado y que se pueden aplicar a la comunicación. Desde el punto de vista tecnológico, pues todas las herramientas digitales que conocemos, más las que están apareciendo y, por supuesto, tendencias importantes como lo que comentábamos al principio, de blockchain, de inteligencia artificial, de big data, de todas las tendencias, él tiene que ser conocedor, lo cual no digo que lo tenga que aplicar en sus organizaciones, porque habrá organizaciones en las que no interesa aplicarlo, pero sí por lo menos conocer pero sí conocerlo. Lo que está pasando. Sí conocer lo que está pasando en el mundo. El comunicador, o el profesional de la comunicación tiene que estar en el centro de todo. Por supuesto, tiene que seguir estrechando y construyendo esas relaciones con medios, con periodistas y con otros stakeholders o grupos de interés para que se consiga la reputación y la influencia que cada empresa y cada organización requiere. Y, por supuesto, seguir y continuar consiguiendo espacios de influencia para llevar sus mensajes, pero sobre todo para tejer relaciones. Tiene que estar en un entorno relacional. Es que no me cabe la menor duda de que si no lo está, mal profesional de la comunicación es. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por darnos a conocer un poco más los detalles de lo que es la profesión de comunicador, de director de comunicación o de gente que se dedica a la comunicación, que, como bien decías al principio, tiene una salida muy grande tanto para alumnos como para gente que está actualmente trabajando en el periodismo. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Hasta aquí el programa de hoy. Te invito a visitar mi página web enriquebullido.com, a suscribirte si no lo has hecho al newsletter, al boletín del blog para recibir todos los contenidos, y te recuerdo que puedes escribirme a contacto@enriquebullido.com, donde estaré encantado de recibir tu mensaje. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.